principio de temporada les prometimos traerles las figuras más reconocibles del mundo del misterio en España, y aquí estamos cumpliendo fieles con nuestra promesa. Es que uno no tiene todas las noches la posibilidad de compartir mesa con, bueno, pues en mi opinión, el principal grupo de parapsicología en España. Muy buenas noches, estamos con el grupo EPTA. Buenas noches, Paloma. Buenas noches. Buenas noches a todos. Sol, Aldo, Piedad, José Luis. Junto a ellos vamos a tener el orgullo y el placer de repasar algunos de los principales casos de casas encantadas, fenómenos poltergeist, fantasmogénesis que se han producido en España, con especial atención a aquellos que se han producido y que ellos han investigado en Córdoba, porque vamos a hablar esta noche de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Sin duda. Sin duda. Bueno, pues les invito a que pasen la siguiente hora con nosotros porque va a ser una noche realmente inolvidable. Bueno, pues ya estamos aquí con el grupo EPTA casi al completo y bueno, pues no les entretengo ni un minuto más porque esta noche va a dar para mucho, vamos a contar muchos casos y no quiero perder ni un solo minuto, quiero aprovechar al máximo los invitados de auténtico lujo que tenemos con nosotros. Antes de nada les voy a presentar, yo sé que ya les conocen, pero bueno, siempre es bueno volver a presentarlos. Frente a mí tengo a Paloma Navarrete. Paloma es licenciada en Ciencias de la Información. Tenemos también a su derecha tenemos a Sol Blanco Soler, licenciada en Ciencias de la Información. Tenemos también a Aldo Linares, también licenciado en Ciencias de la Información, a Piedad Cabero, que es empresaria, y a José Luis Márquez, que es licenciado en Física. Nos falta Fernando Ruiz de la Puerta, profesor de Matemáticas de la Universidad en Toledo. Y que también pertenece a la parte física, ¿no? Sí, a la parte... bueno, sí. Bueno, pues como ven, personas muy cualificadas, con muchísima formación y cada uno experto en diferentes disciplinas. Quizá esa complementariedad, ese ser cada uno experto en aportar cada uno algo diferente, pueda ser uno de los puntos clave para el buen funcionamiento del equipo. Le voy a preguntar a la última incorporación, a Aldo Linares. Aldo, ¿piensas tú que ese puede ser una de las claves de lo bien que funciona esto? Sí, yo creo que las claves principales son la disciplina, el deseo de saber, mucho sentido común, mucho sentido común y bastante humildad. La gente piensa que un grupo de investigación es algo oscuro y para nada, es dedicación, es interés, es investigación, pero mucho sentido común. Yo les puedo asegurar que eso que está diciendo Aldo lo hemos podido comprobar nosotros mismos. Contadnos cómo funciona el equipo, es decir, una persona está viviendo una situación extraña, algo que escapa de su conocimiento, escapa de lo que puede comprender, se pone en contacto con vosotros. A partir de ahí, ¿cómo se prepara? ¿Cuál es el protocolo de actuación? Pues mira, en realidad funcionamos un poco, yo siempre lo comparo como una unidad de estas que reciben llamadas de emergencias. La gente que nos llama siempre está angustiada, es muy raro la gente que nos llama relajada. Quiere que le solucionemos el problema, quiere que se lo solucionemos ya, y entonces, bueno, todo sigue como un protocolo, como en urgencias médicas y como en los propios bomberos cuando actúan. Es decir, recibimos la llamada, seleccionamos algunas llamadas, porque también es verdad que no todo el mundo que llama tiene los perfiles como para ser muchas veces creíbles. Y esa tarea, digamos, de criba, porque es un problema de criba, pues la realiza la primero de nosotros que reciba esa llamada, porque hay veces que es Paloma la que recibe las llamadas, otras veces soy yo, o cualquiera de los miembros del equipo recibe esas llamadas de urgencia. Una vez que le hemos recibido y que ya se ha aprobado el hecho de que vamos a investigarlo, pues entonces ya se pone todo el engranaje en marcha. Si es un caso un poco complejo o en un lugar lejano,
nos reunimos en casa de uno de nosotros para hablar del tema, para saber qué aparatos vamos a llevar, para saber cuál va a ser el protocolo, aunque te diría que el protocolo siempre suele ser el mismo, es ir al sitio, es decir, nunca desde el sofá de tu casa poder investigar, porque eso es imposible, siempre tenemos que acudir al fenómeno y acudimos pues con todos nuestros conocimientos, con todo nuestro saber y con todo nuestro deseo de ayuda. Y encima, fíjate, el Grupo EPTA nunca ha cobrado nada por su trabajo. Por lo tanto, ahí seguimos fieles un poco a esa norma que nos marcó el padre Pilón cuando lo fundó en 1987, que era ayudar, informar y bueno, solucionar los problemas, porque tampoco sirve de nada el que tú acudas a una casa, que tú veas unos problemas, que los vivas y que luego te vuelvas a tu casa siendo notario de esos fenómenos, pero sin meterte de lleno para poderlos solucionar. Así que, en definitiva, ese es un poco el proceso. Dato importante ese, ellos no cobran, nunca piden dinero por esa labor que realizan. Es más, os cuesta el dinero, pero bueno. Sí, te diría que sí. Y en las investigaciones, atendiendo un poco a la parte técnica, ¿qué equipos utilizáis para comprobar, bueno, pues que lo que está ocurriendo allí no es normal? Pues bueno, pues la verdad es que tenemos un conjunto de equipos bastante grande. Las medidas de campo consisten principalmente en mediciones de campos magnéticos, energía electromagnética, temperatura. También desarrollamos medidas en lo que es la radiestesia, que aquí la compañera Piedad pues, maneja el péndulo. Y algo más podríamos aportar de equipos que utilizamos. De todas formas, antes de meternos en esos temas, antes de entrar en ese tema, quiero poner un vídeo a nuestros espectadores para que se hagan una idea de a qué tipo de casos os soléis enfrentar. Desde los inicios de la parapsicología se evidenció que algunas veces los fenómenos paranormales estaban vinculados a un lugar determinado y no a las personas que vivían en él. Este lugar podría ser un domicilio, pero también un castillo, un palacio, un bosque o incluso un barco. En lo que se conoce como casa encantada, que no tiene por qué ser propiamente una vivienda, se pueden manifestar fenómenos sin ningún tipo de explicación. Por ejemplo, apariciones de personas vivas que se encuentran a miles de kilómetros o muertas desde hace años. En estos lugares también se registran movimientos de objetos sin una causa física, golpes y ruidos inexplicables e incluso sonidos melódicos como campanas, coros o recepción de notas musicales. También son frecuentes los fenómenos de fotogénesis, es decir, producción de luces de origen desconocido, termogénesis o descenso brusco de la temperatura, que suele ir acompañada de osmogénesis o producción espontánea de olores desagradables. En numerosas ocasiones, el origen de todos estos fenómenos se encuentra en un acontecimiento trágico ocurrido en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Bueno, después de ver este vídeo, primera pregunta que os quiero hacer. Por ejemplo, para ti, Sol, ¿es lo mismo un poltergeist que una casa encantada? No, es decir, desde los comienzos de la investigación paranormal, los investigadores se dieron cuenta que unas veces los fenómenos estaban vinculados a un lugar, que entonces estaríamos ante una casa encantada. Digo lugar, puede ser una casa, puede ser unas ruinas, puede ser un lugar. Y luego otro grupo de fenómenos, quizá te diría que más virulentos, suelen asociarse siempre a una persona, y entonces estaríamos hablando de un poltergeist, que no es ni más ni menos que un síndrome, un conjunto de fenómenos que se dan siempre en presencia de una persona viva y que suele tener problemas de estrés, de problemas personales que hacen que en vez de somatizar sus angustias y su problemática, creándose una úlcera de estómago o teniendo que tomarse un sedante o imagínate, miles de somatizaciones que puede haber, pues lo que hace es, tiene la capacidad extraordinaria y paranormal de echar fuera de sí esa energía contenida y que produce efectos físicos. Ahora, sigue siendo un fenómeno paranormal porque todavía no sabemos cuál es el proceso por el cual una persona puede emitir una energía que tenga efectos sobre las cosas.
y por eso sigue siendo un fenómeno paranormal. Pero no olvidemos, el poltergeist vinculado a una persona viva, una casa encantada, siempre o casi siempre vinculado a acontecimientos que pasaron en ese lugar y siempre tiene mucho más que ver con la problemática que tanto Paloma como Aldo resuelven dentro del grupo. Debemos especificar que dentro de lo que hemos explicado, el papel de cada uno en el grupo, Paloma y Aldo son las personas sensitivas, es decir, son los medium, las personas que ven aquellas cosas que nosotros no somos capaces de ver. Bueno, creo que vosotros podríais explicarlo mucho mejor, ¿verdad, Paloma? Pues sí, bueno, por lo menos nosotros somos los que actuamos en ese campo. Somos dos tipos de medium diferentes. Aldo es un medium de incorporación, él os dirá cómo funciona. Yo no soy medium de incorporación, es decir, yo no me dejo invadir por el espíritu que se comunica conmigo, pero sí puedo comunicarme con el espíritu, puedo dialogar con él, puedo recibir información. Lo que ocurre es que yo pongo mi bola de cristal entre el espíritu y yo para delimitar fronteras. Él está en su territorio, yo estoy en el mío. Yo le veo, yo veo sus características físicas, yo le escucho, yo le contesto, pero no lo incorporo. Luego José Luis y Piedad forman parte del equipo técnico, ¿no? Piedad, ¿vuestro trabajo en qué consiste? Pues mira, ya te ha dicho José Luis cuál es el suyo, más o menos, y más aparatos, que no sé por qué te has dejado alguno. Pero yo esencialmente lo que tengo es audiovisual. O sea, grabo tanto en vídeo como grabaciones de audio, las que se puede poner más o menos en los sitios. Yo sigo utilizando el sistema analógico, porque para mí es el que mejor resultado da en estas ocasiones. Y luego el péndulo, que es un medio que está incorporado a la radiestesia, pero que también se puede incorporar a la parapsicología. Yo los mandatos que yo le doy a mi péndulo después de un tiempo de trabajar con él es que si el péndulo va a la derecha, la energía que existe ahí es positiva, y si va a la izquierda es negativa. Y eso lo tengo ya muy visto, porque cuando Paloma dice mide ahí, yo mido, y si da negativo, ella lo puede luego, de la manera que no sé cómo lo hace, que lo hace a su manera, lo pone otra vez en positivo. Y te diré que aquí tenéis muy buena energía. Lo sé. Porque ya la he medido. Os quería preguntar porque, bueno, excepto las dos últimas incorporaciones, lo demás, lo ha dicho Sol antes, desde el año 87, ¿no?, que el padre Pilón funda el grupo, se llama Grupo EPTA porque en principio erais 7, ¿no? Sí. Participáis en prácticamente todos los casos relacionados con la parapsicología, los casos más impresionantes, los casos más que más han llamado la atención. Estáis en todos lados en el mundo de la parapsicología desde el 87, participáis en las caras de Belmez, también estáis presentes en el Palacio de Linares. ¿Qué se siente, Paloma, en estos lugares tan cargados de misterio? A ver, se siente. O sea, ahí ya no es una cuestión de pensar, es una cuestión de sentir. Entonces sientes primero una perturbación en el campo, ¿no? O sea, en la Guerra de las Galaxias dirían una perturbación en la fuerza. Bueno, pues eso es lo que se siente. La atmósfera cambia, la atmósfera se hace más densa, cuesta más respirar. Eso lo capta todo el mundo, no solamente los sensitivos. Y luego empieza uno a percibir que hay alguien más ahí. Entonces ya ahí es cuestión de conectar, de encontrar el dial, como si dijéramos, y conectar con esa presencia, con esa persona, y establecer un diálogo y una comunicación con ella. Bueno, esto lo habéis vivido en muchísimos lugares. Uno de ellos, que investigáis precisamente año 1996, Facultad de Derecho de Córdoba, uno de los lugares con mayor fenomenología, yo diría de España, ¿se podría decir? ¿O sería demasiado...? De los buenos de España, sí, de los buenos, sí. Vale, bueno, ¿por qué acudís? ¿Qué fenómenos se estaban produciendo allí? Pues nos llamaron
bueno, ya sabes que nosotros tenemos casi una querencia por Córdoba, porque en Córdoba no solamente, como sabes, hemos venido en esta ocasión, sino que hemos venido allá varias veces solicitados por distintas personas, unas veces por gente que vivís aquí en Córdoba y que nos llamáis, y otras veces por gente de Madrid que nos mandan, digamos, aquí, porque es un caso que ellos tienen entre manos y que no han podido resolver. Pero decirte que en el caso este fue porque esa persona que vive aquí nos dijo que había contactado con el decano, con las personas de allí de la facultad, y que las mujeres de la limpieza, que son las que hacían el turno de por la noche para limpiar la facultad, se quejaban pues de que tenían bastantes sustos. Por ejemplo, pues una humareda espantosa que salía de los cuartos de baño, gente que ellos veían cuando hacían las rondas de limpieza, te estoy hablando, pues veían sombras por los pasillos y estaban muy asustadas. Piensa que cuando hay personas en una entidad, la que sea, vamos, me refiero en una institución, en la que empiezan a asustarse, eso tiene un efecto dominó y puede provocar grandes problemas y trastornos en el buen funcionamiento de esa institución. En este caso fue la facultad y allí que nos fuimos, pero creo que la persona que tuvo unas vivencias más impresionantes y que nos las hizo compartir con los demás que estábamos presentes fue Paloma, y creo que es ella la que te lo debe de contar. Paloma. Fue muy impresionante, muy impresionante. Lo primero, el edificio es precioso, tiene 2 patios que son una maravilla y tiene unos corredores por todo el edificio bastante impresionantes. Entonces yo empecé a ver personas que se paseaban por esos corredores, pero que no eran unas personas vestidas pues con trajes y chaquetas, no, normalmente iban con camisones y batas, paseando por los corredores, paseando muy despacio y con unas caras macilentas. O sea, me impresionaron las ojeras de algunos de ellos, sobre todo de una chica joven que tenía unos ojos muy grandes, muy bonitos, pero tenía unas ojeras que le llegaban hasta aquí. O sea, era algo tremendo. Entonces, esa fue mi primera visión del territorio, como si dijéramos. Entonces luego ya pues nos instalamos en un cuartel, siempre hacemos nuestro cuartel general en algún sitio del edificio que vamos a investigar, y esto fue un despacho de uno de los profesores. Ahí nos instalamos, estaba el decano, estaban unos profesores, estábamos todos nosotros, estaba la mesa, estaba mi bola de cristal y yo estaba frente a una puerta, viendo la bola, pero en el pasillo yo veía una fila de gente que se quedaba en la puerta de esa habitación, de ese otro despacho que yo tenía enfrente. Y entonces pregunto a la chica de las ojeras, ¿por qué no entráis? Y me contesta, porque el que entra ahí no vuelve a salir. Esa fue su frase. Entonces, un profesor que estaba en la sala nuestra dijo, es que eso era la morgue del hospital. Efectivamente, el que entraba ahí no volvía a salir. Eso fue una de las respuestas. Después había una especie de líder en aquel grupo que se llamaba Adolfo, que era un poco el que llevaba la voz cantante de todos ellos y el que me contó que ahí estaban abandonados, que nadie iba a verles, que era un hospital de tuberculosos, que las familias no iban porque tenían miedo, que ellos lo único que querían era pasear y respirar. Eso era lo único que pretendían. Después se presentó una mujer que me dijo su nombre, que no recuerdo, que yo creo que tú te acuerdas mejor. No, porque yo lo apunto, ya sabes, y lo Según, tengo todo. según el libro de Sí, Sol que ahí tengo estará. aquí, es Hilaria Fernández. ¿Ves? Pues Hilaria sí, porque Fernández. nos suelen dar nombres y apellidos, Es que yo no me perfectamente. yo luego Claro. no me acuerdo mucho. Año de lo que- 1996, de Sí. muchísima memoria que tienes. No, Yo no oigo que lo apunto. y entonces ella contó que se llamaba así y que había estado allí en 1940 y algo, me parece, vamos, una fecha, ¿no?
y que estaba allí y que nadie venía a verla. O sea, era una sensación de desvalimiento la que transmitían aquellos enfermos, que seguían viviendo allí porque al fin y al cabo aquello era su casa, su casa. Entonces, bueno, pues estuvimos viendo toda una serie, nos siguieron contando sus historias y lo bueno es que yo ya cuando terminé de ver todo aquello, ya le pregunté al decano, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos? ¿Los echamos? Entonces me contestaron los profesores, bueno, como ya son conocidos, pues déjalos porque no hacen daño a nadie. Y ahí los dejamos, o sea que supongo que ahí siguen viviendo su vida virtual. Bueno, entonces los dejasteis allí, ¿no? Allí Ahí siguen estarán, en la facultad, ¿no? Oye, algunos alumnos ya los habían visto, ¿eh? Sí. Y luego alguno de ellos me contó que es que había mucho ruido y que había mucha gente que bajaba por las escaleras. Y le pregunté a uno, ¿pero aquí hay fantasmas? Y me contestó, bueno, a alguno ya lo he visto al lado de la fuente. Es decir, que para él un fantasma debía ser los estudiantes de ahora. Ya, exactamente, estás diciendo que los fantasmas sentían ruido provocado por los vivos. Por los vivos, había muchos ruidos y gente que baja por las escaleras. Y algún fantasma ya he visto al lado de una fuente, de la fuente. O sea, que es que... Sí, para los fantasmas, la gente viva del presente eran sus fantasmas. Ellos no son fantasmas para ellos. Es decir, son personas que siguen viviendo en su realidad como la que seguían. Y es que es curioso porque es curioso porque claro, igual que nosotros. Claro. Claro, son espejos. Son espejos, Claro. son planos. Pero también nosotros tenemos la impresión de que somos los vivos. Quiero decir que bueno, esto daría para reflexionar. Vamos a dejar solo ahí. Pero simplemente ¿pensáis que esas personas, esos enfermos, ellos creían que estaban muertos? Confirmamos que no, ¿no? No. Ellos estaban seguros, ellos creían que seguían viviendo en el año en el que estaban, En el ¿no? que estaban. En el año en el que fallecieron. ¿Se han quedado atrapados? Decían que les cuidaban, que las monjas eran muy buenas, que los doctores eran muy buenos, que les cuidaban mucho, pero que ellos sabían que nunca iban a salir de ahí. Eso sí decía. Y también decían una cosa muy curiosa, es que no tenemos tampoco a dónde ir. Es decir, que es que están en una encrucijada muy difícil. Ellos lo achacaban a sus familiares, pero bueno, sus familiares por supuesto habían dejado de ir a verles porque estaban muertos. Claro. Pero es que piensa que en aquella época la tuberculosis era incurable, era como la peste en la Edad Media. Entonces, todo contacto que podías tener con un tuberculoso para ti podía llegar a ser la muerte, no había antibióticos, no había nada y podía ser un riesgo para tu vida. Los familiares los dejaban allí, los dejaban pues como eso, como en Pues los dejaban. un gueto, los dejaban. En esta misma fecha, finales de los años 90, viajáis de nuevo a Córdoba, también por un caso muy impactante en principio, ¿no? Se os informa de un poltergeist muy impresionante, ¿no? Un poltergeist muy ruidoso. ¿Os acordáis del domicilio? Antes de nada vamos a ver un pequeño avance en un vídeo y ya dejo que me lo expliquéis. A mediados de los años 90, el horror se desató en un modesto domicilio situado en una céntrica calle de Córdoba. Una humilde familia que regentaba un pequeño puesto de fruta en el mercado comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales que parecían atacar siempre a uno de sus miembros. La familia se componía de un matrimonio, su hijo de 7 años y su abuela, una señora viuda que cada noche sufría los mordiscos de una dentadura invisible que le dejaba grandes moretones. Además, su colchón levitaba algunos centímetros sobre el suelo y aparecían pintadas en los pasillos de la casa, que la amenazaban si no se marchaba de la vivienda. También en su dormitorio se producían combustiones espontáneas, es decir, los muebles comenzaban a arder sin un origen explicable. Cada noche, una sombra parecía salir del armario de dicho dormitorio y por la mañana los cuadros aparecían al revés y las imágenes de los santos volcadas o sumergidas en jarrones con agua.
El conocido doctor Jiménez del Oso inició la investigación, identificando rápidamente que se trataba de un poltergeist provocado por uno de los miembros de la familia. Sin embargo, para identificar de quién se trataba, solicitó ayuda al padre Pilón y a su grupo EPTA. Ya lo han visto, vamos a ver cómo llega el caso, Piedad. Pues el caso nos llega a través del profesor Jiménez del Oso, que había estado investigándolo, pero no lo encontraba, bueno, porque él investigaba de otra manera, y no encontraba una solución ni por qué ocurría eso. Sabía que era un poltergeist, pero nada más. Entonces, pues agarramos los bártulos y nos presentamos aquí. Y fuimos a casa de una familia, que era el padre, la madre, y un niño de unos 11 años que se llamaba Paquito, y una abuela. La abuela era horrorosa, pero bueno. Y sí, porque como era. Y entonces había un drama ahí dentro, claro, aquello era un poltergeist, pero no sabíamos quién era. Y los datos que te daban eran muy confusos porque contaban muchas cosas muy deprisa. Pero verdaderamente en esa casa habían tenido 2 veces a los bomberos por un incendio. Y siempre era uno de los armarios donde el abuelo, que ya había fallecido, era donde empezaban los incendios. Luego los marcos pues estaban todos caídos. La abuela, que parece ser que era en el fondo la que estaba organizando todo este lío sin darse cuenta de que lo que estaba haciendo era dañar a la familia por unas cuestiones familiares, de las cuales no se podían librar. Y el único que era más consciente, bueno, todos eran conscientes, pero que más manejaba la cosa era Paquito. Pero resulta que en la cama de la abuela aparece un día otro incendio, porque lo del incendio se daba mucho. Estamos hablando de combustiones espontáneas. Exactamente. Era la cama, las 4 patas, pero no estaba quemada la cama, no, era más que un pedacito así de cada pata, tinqui, 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 tinqui. Entonces, claro, era muy raro. La mesa camilla que tenían, exactamente lo mismo. Todos quemados. Luego tenían muchos santos y tenían una especie de jofaina así, con una rosa de estas de Jericó, con agua. Bueno, pues los santos se zambullían dentro del agua, claro, muy raro. Todos con la cabecita metida y patas arriba, los volvían a sacar y volvían a pasar. Luego, en una ocasión, ya la cosa fue peor, porque apareció un puñal en la almohada de la cama de la abuela. Bien, con todos estos datos, pues cuando nosotros llegamos a una casa, siempre nos repartimos los personajes de la casa. Por ejemplo, a Paloma le tocan las señoras, a ti, ¿no? Sí. A Sol le tocan los mayores, señores mayores, anda, que te tocó una buena. Y luego los chicos se ocupan de los chicos y yo de los niños, porque como siempre llevo muchos aparatos y la cámara de filmar, pues los niños siempre se te acercan. Y me dejas filmar, me da lo mismo, dejo de filmar, luego lo corto y ya está. Y entonces se me pegan como chicles. Pero Paquito es que era una persecución. Y entonces yo decía, pues bueno, mirad una cosa muy curiosa, que los niños hoy día, que están siempre metidos con todas las cosas electrónicas, los juegos y tal, no son conscientes de que una cámara de vídeo es audiovisual. Quiero decir que tú, mientras estás grabando también el audio. Eso no son conscientes. Entonces ahí te cuentan lo que quieras. Pues claro, yo les digo siempre, no, si es una tontería, seguro que no, ahí sale todo. Bueno, pues después de la primera visita en que estuvimos ahí, nos dio la sensación que todo el problema era la abuela, y efectivamente era así, porque el piso era de la abuela, tenían una tienda de no sé, de cosas, que era también de la abuela, y entonces la abuela odiaba a la nuera, en consecuencia Paquito odiaba a la abuela. Y entonces pues ahí había ese drama de que no se podían quitar esta señora en medio, que no hacía más que estropear toda la vida familiar. Entonces, bueno, pues nos reunimos y dijimos, a ver qué hacemos aquí. Entonces Paloma se le ocurrió, porque bueno, había luego unas también pintadas de unas palabras muy duras en las paredes. Pero claro, aparecían, perdona Piedad, aparecían solas sin ningún tipo de origen. El lápiz de labios. El lápiz de labios. Pero ahí ya me parece que a Paquito fue cuando lo descubrimos.
porque las escrituras estaban a la altura de Paquito, ni más alto ni más bajo. Yo le puse a Paquito delante una y dije, este ha escrito aquí. ¿Has escrito esto? No, yo nunca escribo nada de estas cosas. Ah, bueno, pues muy bien. Y entonces comprendimos, pero ¿por qué Paquito reaccionaba así? Porque en ese momento todavía no lo sabíamos. Entonces, como cada uno había estado hablando con un miembro, hombre, al principio es la familia feliz, todo está muy bien, no pasa nada, es el abuelito que ha venido, mentira, no, el abuelito no había venido. Entonces descubrimos que efectivamente había este tremendo problema de que la abuela odiaba a la nuera, el hijo no sabía qué hacer porque al fin y al cabo todo el dinero que él podía traer era a través de la abuela, además de que era el piso suyo, y entonces pues descubrimos que era Paquito. Y entonces Paloma también le hizo escribir a todos ellos, un poco pues luego para comparar las pintadas si verdaderamente eran de Paquito. Paquito, que era más listo que las ratas, hizo su eso, escribió, lo metimos en una carpetita, nos fuimos a cenar, volvimos y dice Paloma, me lo voy a llevar, pero esas cosas que se le ocurrió mirar. La escritura de Paquito ya no estaba. Vale, pero Paquito podía provocar, podía hacer las pintadas, pero no podía provocar que le evitara la cama, ¿no? Pues sí, porque estaba organizando un poltergeist, porque su odio por la abuela era de tal calibre y su impotencia para arreglar aquello, y él además adoraba a su madre, porque como yo lo tenía pegado todo el día, pues siempre que estaba ahí, pues me lo iba contando y seguía contando y seguía contando, mientras tanto me daba chicles, me daba no sé cuánto, unos empachos horribles, pero bueno, yo con tal de sacarle a Paquito qué es lo que le pasaba, pues le seguía escuchando. Entonces les dije, mira, es Paquito, pero hay que solucionar esto, porque Paquito está organizando un poltergeist. Pero voluntariamente, No. un chico de 11 años... El nunca, es involuntario A ver, siempre. nunca son el conscientes. fraude estaba en las pintadas, Exactamente, nada más. sí, eso, nada ahí- más, ahí es donde yo quería- nada eso es lo que más. yo quería Sí, aclarar. eso era un fraude, las pintadas. Las pintadas. Sí, porque las pintadas las había pintado Paquito con el lápiz del labio labio de su madre. Que era su autoridad. Pero el poltergeist no era fraude. No, no, eso no. Ese lo provocaba Paquito no porque utilizara las cerillas para prender las patas de la sino- camilla. no. No, eso era esa tensión, ese estrés que tenía ese niño, se iba en psicorragias, o sea, en chorros de energía mental que provocaban esos fenómenos. Y Paquito odiaba a la abuela. Pero Yo que sé- tenía razón, que la abuela era Tenía toda la insoportable. razón. Y que, Yo le ¿sabes? pasé el péndulo y casi se me rompe, no de verdad. Te cuento la anécdota final, es que claro, cómo separabas a la abuela, que es la que tenía la bolsa del dinero en esa familia, de la familia sin perturbarles a ellos. Y entonces, bueno, organizamos, ideamos, buscamos digamos, una un estrategia novio. que era casar a la abuela. Claro, La había que abuela casar a la estaba abuela. de muy buen ver, Era guapa, sí, era muy guapísima. guapa. Cuando te decimos que era un horror, no era un horror físico. No, es que sino tenía una maldad en los era ojos. una Te mirada miraba tremenda. fijo y temblabas, vamos, así. Tremenda. Y entonces, bueno, conseguimos buscarle un novio, ¿verdad? Un novio viudo con hijos a la abuela. Bueno, pues te quiere decir que es que tenemos que tener unas estrategias humanas, pero al mismo tiempo para tratar de Sí, y solucionarlo, casi le casamos. Casi. Casi. Pero los hijos empezaron a... Los que hijos no del viudo. Del viudo, empezaron a meter metralla y tal y cual, y total que al final, pues que íbamos a venir a la boda, pues no vinimos. Se estropeó. Porque se estropeó la boda. O si llegaron a invitar a la boda, tal, Si nos tal dijeron que grado de pensábamos venir, de aunque no nos amistad. invitaran. Nosotros pero estábamos bueno, preparando el traje ya para venir a la boda. Pero estábamos dispuestos a venir todos a la boda de la abuela de Paquito. Pregunta para José Luis. Desde el punto de vista físico, ¿tiene algún tipo de posible explicación una combustión espontánea? Yo nunca he estudiado nada que pueda explicar eso, ese derroche de energía y de manera espontánea, no. No sabría decirte o explicarte. ¿Se traduciría en un derroche de energía que sale ardiendo? O para los que no sabemos de nada de física. Pues se supone que una combustión espontánea es que de repente el cuerpo empieza a combustionar, a arder, sin ninguna razón aparente que lo haya originado. La verdad es que no tengo explicación ninguna. Fenómeno paranormal, no tiene una No explicación. tiene explicación física. Si no, dejaría Claro, de ser desde el punto de vista paranormal. desde el punto de vista de física, claro. Vale, muy bien. Y otra vez que venís, no sé si hay alguna más, pero otra vez que también acudís aquí a Córdoba, en concreto Paloma Navarrete, ya nos lo estuvo comentando la temporada pasada
Alejandro López Andrada, antiguo, bueno, Sí, amigo del sí. programa. Encantador persona, vamos, muy agradable, muy culto, muy bien, que fue el que me introdujo en ese caso, vamos, nos introdujo, porque ahí sí que yo fui con Cuarto Milenio, y fue muy interesante. Suscribo las palabras de Paloma. Alejandro es amigo del programa y bueno, no es exactamente una casa suya, es la casa de una amiga suya, de una amiga de su familia. Y bueno, cuéntanos, Paloma, cuéntanos qué es lo que ocurre en este domicilio. Vamos a ver, en este domicilio era un matrimonio con 2 hijos, 2 chicos. Y estaban muy asustados los chicos porque veían un señor que se paseaba por las noches por la casa. En concreto salía de la habitación de uno de ellos y entonces ya estaba bastante asustado. Y bueno, pues ahí llegué y primer fenómeno impactante es que el perro, esa familia tenía un perro, y el perro de la casa había salido huyendo y se había ido a vivir a la casa de la abuela y no había manera de que ese perro entrara en esa casa. O sea, no había modo de que el perro entrara. Ya raro, porque los animales tienen una sensibilidad. Y luego yo me encontré ahí pues con un señor antiguo, con un señor que estaba muerto, con un señor que salía efectivamente del dormitorio de los chicos y se paseaba por el patio, subía las escaleras y se paseaba siempre por una galería. Y me contó muchas cosas. Una frase que me dijo que me impresionó mucho, me dijo: yo he vivido aquí toda mi vida y toda mi muerte. O sea, que él era consciente de que ya no estaba vivo. Me dio una fecha, me dio un nombre, me dijo que él era hombre de iglesia y que además era escribano de la Casa Grande. Pensaron ellos que la Casa Grande era el ayuntamiento, pero luego Alejandro investigó y no era así. La Casa Grande era un convento que había aledaño a la iglesia, que ahora se había dividido en 3 casas, y una de esas casas era la de esta familia, y a eso lo llamaban la Casa Grande. Él dio una fecha, y entonces la dueña de la casa dijo: ay, por Dios, pero si yo tengo en el garaje la piedra de un dintel de la puerta y tiene una fecha. Ya que nos fuimos todos al garaje, la fecha que me habían dado era 1813. Entonces llegamos al garaje, la piedra estaba a ras de suelo, había una fecha, la piedra estaba muy encalada y solamente se podían ver 181, pero el último número no se veía. Y yo les dije: ¿por qué no lo rascáis un poquito? Y me dijeron: no, está recién encalada. ¿No? Ahí nos quedamos con la incógnita, pero luego Alejandro pues sí rascó, lo descubrió, consiguió, y cuando yo le volví a ver me dijo: efectivamente, era 1813. Luego también dijo un nombre que buscaron en los archivos, pero los archivos de esas fechas se habían quemado, entonces no se pudo comprobar que el nombre era el suyo. Sí, Alejandro dijo: los apellidos son de aquí, de la zona, y puede ser. Bueno, y a ti te dan una fecha, tú no sabes absolutamente nada de esa familia. No, nada. Ni siquiera ellos saben la fecha que hay debajo de esa cal. Nada. Y luego se descubre que es cierto. ¿Te ha pasado esto en otras ocasiones, que un espíritu te haya dado una información que solo el espíritu conocía y luego se ha podido comprobar? Sí. ¿Algún caso? Varias veces de nuestro... bueno, es verdad, claro. En fin, la de don Federico, que es uno de nuestros fantasmas de referencia por lo impertinente que era. Pero a ver, don Federico no era su nombre, evidentemente. No. Pero él dio su nombre, y la dueña de la casa, en el registro de la propiedad de Madrid, comprobó que efectivamente toda la manzana donde estaban los edificios modernos pertenecía a las propiedades de este señor.
con un título, con, bueno, alguien muy importante. Y bueno, pues él me lo dijo. Él me lo dijo. La niña de las coletas. También, esa era una niña, la llamamos la niña de las coletas porque tenía 2 trenzas, era una colegiala, ¿no? Tenía 2 trenzas, entonces nos dijo su nombre, nos dijo dónde vivía, nos dio la referencia de la casa. Entonces los dueños de la casa donde ella vivía, que no era la misma casa donde aparecía ahora. Entonces la familia fue a la parroquia, ahí encontró la partida de bautismo de esta niña. Se pusieron en contacto con unos parientes de la niña que les dieron noticia de que esa niña había muerto a los 14 años, efectivamente, que además era muy curioso porque la niña tenía una herida en la frente. Y yo le veía una herida en la frente y cada vez que le preguntaba por la herida hacía así y no me contestaba, y no me contestaba. Esa niña murió de una picadura de abeja por un choque anafiláctico. Y le picó aquí en la frente. Y le picó aquí. También. Se comprobó, o sea, que dan datos comprobables. ¿Incluso números de cuenta? Bueno, sí, de la lotería tampoco. No, eso sí me pasó a mí en un caso hace años, que se presentó un señor que tenía que dar un mensaje muy importante a su mujer. Y un mensaje muy importante a su mujer es que él tenía una cuenta corriente secreta suya personal que no tenía la familia conocimiento, y me dijo en el banco y el número de cuenta. Y efectivamente. La mujer luego fue al banco. La mujer fue al banco encantada de la vida. Imagínate. Oye, encantada de la vida. Eso sí, también. Bueno, pues impresionante, uno se queda sin palabras ante estos testimonios. Te voy a decir una cosa, otras veces mienten Como enanos. pero que ni te cuento cómo mienten, que también es verdad. O sea que ahí luego hay que comprobar, claro. Entonces, porque te engañan, a lo mejor te dicen un nombre que no es, o no quieren dar sus referencias reales, o sea, eso ya... Fuera de Córdoba, porque bueno, pues vosotros os habéis movido por todo el mundo, ¿no? Tenéis varios casos muy impactantes, quizá con el que os quedaríais si tuvierais que seleccionar uno. Uy, qué difícil. A ver, es que tenemos muchos. Es que fíjate que llevamos muchos años. Que llevamos 23 años. Y en los archivos, es que unos te impactan por una razón y otros por otra. ¿Sabes lo que digo? Es decir, no olvides que, por ejemplo, a ver si algunos lo cuenta, el poltergeist del baúl del monje fue sensacional para nosotros porque nos dio la oportunidad de comprobar un poltergeist en vivo. Eso es muy difícil para un equipo de investigación, que cuando siempre te llaman ya la casa está destrozada, pero el poltergeist ya sabes que dura muy poco, suele durar muy poco en el tiempo. Entonces, claro, el hecho, si tú me dices, pues el caso del baúl del monje, que si llega el momento pues se explica, ese impactó por los fenómenos que pudimos vivir. Era que te caían cosas del techo, que veías las lámparas bailar, que las... En fin, que lo puede contar con más detalles otra persona. Tú lo que viviste, Piedad. lo que viviste, lo que Claro. grabaste. ¿Qué era el baúl del monje? A ver, que me centre. El baúl del monje nos avisaron uno de los físicos nuestros, José Luis Ramos, a través de su mujer, que se había enterado. Esto era una almoneda, sitio donde llevas muebles, te los venden, se quedan con un tanto y tal. Bueno, con lo cual era un piso bajo que estaba lleno de muebles, claro, lógico, arañas, muebles, de todo. Y resulta que continuamente se le cambiaban las cosas de sitio. Por ejemplo, ellos dejaban aquí un reloj y resulta que el reloj desaparecía y a los 2 días apareciera allí. Y claro, eso mientras caían cosas, caían chinchetitas, o sea, había siempre movimientos raros. Claro, eso para una tienda, pues como te pille con un señor comprando y le caiga una chincheta, pues seguramente no volverá por ella. La gente le tiene miedo a todo. Entonces nos llamaron por eso, porque estaban muy preocupados de que pasaba. Y nosotros íbamos a partir de las 8 de la tarde, que era cuando cerraban la almoneda. Y bueno, nos encontramos un cuadro, pues sí que verdaderamente pues pasaban cosas desde el primer día. Acuérdate que nos cayó arena en la cabeza, vete a la peluquería, pues la arena no te hace daño, ceniza, caían chinchetas. Chinchetas, pero Cristalitos de lámpara, que pero luego no recorría yo encima de una silla a ver si estaban todos, y estaban todos, con lo cual no eran de ahí. No eran de las lámparas. No eran del sitio.
luego había unas, como una especie de frutas de madera. Las frutas de Brasil. Las frutas de Brasil. Que volaban. Disparadas, pero fíjate que nunca te tocaban. O sea, yo estaba grabando y me pasó una bombilla así, porque dije, ¿qué es esto? Y no me tocó ni el pelo ni la máquina. Estáis hablando de... Poltergeist. De sí, poltergeist, era un pero poltergeist. aparecen, dices que eso se llama aporte, ¿no? En parapsicología Sí, se llama aporte, sí, ¿no? sí. Bueno, las bombillas estaban puestas, lo que pasa es que se desenrascaban y volaban. Y lo raro es el ruido que hacían, porque caía encima una moqueta. Y yo, vamos, te digo, tengo la bombilla donde le falta el casquillo. Yo nunca había visto una bombilla sin casquillo. Y tiene aquí una cosita de cristal, pero la bombilla estaba sin romperse. Y a los 10 minutos, un cuarto de hora, chillan estas el casquillo, y el casquillo se había ido a reunir con la esta, pero lo veías, o sea, es una cosa, son muy rápidos, es muy difícil de captar. Pero bueno, esos fenómenos existían. Entonces, claro, empezamos a buscar, como siempre, ¿quién es el que está organizando este lío? Había el dueño, que era un venezolano, ¿no? Nicaragüense. Nicaragüense. Hijo, le cambias de nicaragüense. Era nicaragüense. Bueno, pues ahora es nicaragüense, da igual. Nicaragüense, que se llamaba Noel. Y entonces, pues sospechábamos que era él, porque ya en otro sitio nos había contado que si estaba en un sitio que era como un laboratorio, las pipetas se reventaban y qué tal, pero claro, él no era, por supuesto, era cualquier otro. Y entonces ahí, pues tampoco era él, sino que eran unos espíritus malos que le perseguían. No, un disparate. Nosotros sí le dejamos con el espíritu para no discutir. Pero era curioso que cuando él se ponía nervioso, se organizaba la diosa Cristo. Volaban las cosas, aparecía la cabeza de una muñeca pequeñita así. ¿De la nada? De plástico, De la nada. Así de repente. Entonces ibas a ver qué había sido Era el pasión. recorrido del Sputnik ese, y te encontrabas la cabeza, pero el cuerpo nunca aparecía. Y la cabeza estaba por la pobre. Estaba quemada la cabeza. Sí, pero Ni la con muñeca piedras debía dentro de ser la mona cabeza. cuando Pero en debía sus ser buenos mona en tiempos sus y antes tiempos. de todas las burradas que le hicieron. Porque estaba así, tenía aquí como un chichón, como si lo hubieran quemado, y luego la habían abierto, tenía el pelito claro, todo negro. Y entonces la habían abierto por detrás y le habían metido cristales de colores. Que eso es como una cosa Era como como, vudú ¿sabes? o algo Una de eso. cosa ritual, una cosa muy rara. Eso es una cosa ritual. Pero también te digo, la muñeca lo que pegábamos era chillidos por toda la habitación. ¡La muñeca que ha aparecido! Porque de repente decías, la muñeca que está en una butaca... No, la cabeza, hija con mía, la que a mí me cabeza, pegabas es unos que era la alaridos. cabeza, La solo de cabeza, muñeca. La cabeza, la cogías, la veías, le hacías fotos, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, hija, pues ya estás aquí, la dejabas otra vez allí, pero es que te ibas a otra habitación y volvías y ya la cabeza ya no estaba. Y ese día y no decías, apareció. pero bueno, es que no se ha podido ir. ¿Sabes? Es decir, era como materialización y desmaterialización. Y luego también, pues por Era una ejemplo, cosa rarísima. las lámparas, pues Ay, hacían cómo unos bailaban. bailes. Era maravilloso. Luego Paloma decía, ay, mueve, y se movían los caireles, pero nada más que uno aquí, otro aquí, otro aquí, y la lámpara no se movía, nada más que los caireles cuando ella decía, a ver que os mováis, y pues empezaban a mover, claro, yo estaba filmando. Pero lo más sorprendente, luego había un Cristo, joder, que también era viajero. Primero estaba en una cruz de madera. La cruz de madera se empezó a romper inexplicablemente. Entonces se quedó el Cristo. Entonces el Cristo lo tenían pues en uno de los saloncitos, esos pequeños, ahí. Entonces entraba yo, además No, eso al grababa, final. como todo el tiempo grababa, digo, toma, ya está aquí el Cristo. Y entonces lo grababa, volvía y le decía, Sol, que está el Cristo ahí. Y venía y decía, el Cristo no está. No, eso tenía, se lo acabo de grabar. Rebobinaba. Rebobinaba y te digo, el Cristo estaba aquí. Pues ya no está, pues ya no está. Un día apareció en el bolsillo de uno de mis... de un chaquetón mío que estaba al fondo. Pero nosotros llegábamos, tirábamos los abrigos, hasta que se hacía un montón. Y el último quedó enseguida. Entonces me voy a meter y digo, toma, el Cristo. Ya se hartaron y entonces lo clavaron a la pared. En la pared. Tenía los clavitos, ya, por las la manos, cruz los ya pies. había volatizado, pues pum pum lo clavaron. Ya tenemos ahí seguro el Cristo. ¿Y consigues grabar algún fenómeno? Sí. No, Al bueno, fin, pero bueno, no es ese. no eres ese. El que grabé fue por una casualidad. Tengo que decirlo porque grabar, esto no lo puedes grabar, porque es una décima de segundo. Y claro, o estás en el sitio preciso con la cámara así, o olvídate, no es posible seguir donde está. Entonces fue un día que habíamos tenido muchos fenómenos ese día, pero vamos, apasionantes. Y entonces de repente, cuando yo soy la última generalmente que salía, porque dejaba las grabadoras
dejaba 2 lámparas encendidas para luego entrar y no tragarnos todos los muebles, y me iba, y nos cerrábamos la puerta, nos íbamos a cenar, volvíamos, abríamos la puerta, entrábamos y ahí estaba. Y yo, cuando salí, esto era una entrada así, aquí había un salón, aquí había otro saloncito y aquí otro, y luego hacía así, y este pasillo al final era una cocina, que ya no era cocina, pero bueno, que se suponía que era cocina. Y aquí había también otra habitación. En esta habitación había una cama, que también la había mandado para vender, con los travesaños. Entonces yo ese día llegué hasta la cocina, cerré la puerta de la cocina, que costaba mucho cerrarla, puse una grabadora, encendí una lamparita, me fui así, puse otra lamparita aquí y otra grabadora, cerré y nos fuimos. Y cuando vuelvo le digo, Piedi, que el travesaño de la cama está en mitad del pasillo. ¿Qué pasillo? Pero que ya se me había olvidado lo de la cama. Entonces llego ahí, efectivamente, estaba así cruzado. Digo, qué raro, pues yo cuando salí no me he pegado de narices con un travesaño de la cocina. Y la puerta de la cocina pues está abierta. Ah, pues nosotros nadie había tocado nada. Entonces me puse a grabar el travesaño. Y dio la casualidad que en ese momento, detrás del travesaño, del techo cayó un cortador de puros, un cortapuros, había una mesa de cristal, le pegó a una especie de Toallero, una varilla de toallero, que salió para arriba disparado, volvió a caer y nos quedamos todos así. Y dijimos, ¿qué ha sido esto? Luego, posteriormente, con Javier Sierra, estuvimos en el programa de Javier Sierra y mandaron a analizarlo, nada más que para saber qué velocidad llevaba esos objetos en relación, tú sabes, a lo mejor eso, en relación a la altura, las no sé cuánto y en balística, eso lo analizaron. No correspondía a la aceleración de la gravedad. Y entonces como si hubiese sido propulsado. vino un policía que nos hizo Salvador sufrir Ortega. mucho porque le preguntábamos venga, dinos, ¿qué ha sido? Ya lo veréis en plató. Total, que Sol y yo llegamos así. Porque decíamos, si nosotros no hemos hecho fraude, pero vamos a saber lo que ha salido. Y entonces, no, ya dijo sí, que realmente no sabían a qué velocidad había caído eso porque no tenían aparatos suficientes para medir la velocidad con que había caído en relación a la altura, al peso y a todo eso. O sea que realmente que ellos no podían dar una contestación porque no la sabían. Vamos a ver la imagen. Bueno, pues ya lo han visto ustedes los casos a los que se enfrentan el grupo que tenemos aquí esta noche. Ahora la siguiente pregunta que se la quiero hacer a Aldo. Aldo, tú que al igual que Paloma entráis en ese trance, contactáis con esos espíritus, ¿dónde piensas tú que están estas personas con las que habláis? Pues depende porque cada uno es un mundo, tal cual somos aquí, se es allí también. Entonces hay algunos que pueden estar, digamos, imantados a una situación por mil motivos, emocionales, físicos, económicos, por lo que sea. Otros que están como una especie de interfaz en el cual van repitiendo constantemente lo mismo. Otros que necesitan, como el caso que decía Paloma, de dar un mensaje puntual, oportuno. Después de ese mensaje se van, siguen. Pero como somos aquí, son allí, entonces depende de la situación. Hay algunos que se quedan aferrados a algo, otros que necesitan decir algo, otros que no saben dónde están, que esos son muchos también. Pero es complicado, es complicado. Tal cual es esta realidad, allí también, con todo lo que lo implica. Y Sol, si tuvieras que elegir el caso que más te ha conmovido. Hombre, la ternura que nos produjo el perrito que vino a buscar a su amo porque nadie venía por él. Es muy largo de contar, pero bueno, fue un caso que tuvimos de unos señores que tenían un chalet de doble piso, tenían un subterráneo, no, un sótano donde los niños jugaban, tenían ahí todos los juguetes y tal, y por las noches oían a alguien jugar con los juguetes. Los niños estaban en la cama, en el piso, vamos, el piso de arriba. Entonces nos llevaron porque estaban muy asustados porque todas las noches oían los juguetes por ahí rodar. Entonces, bueno, ahí como siempre, una vez que se hizo toda la medición física, pues tuvimos como siempre en estos casos que acudir a la investigación psíquica.
y ahí Paloma actuó, Daniel Chumillas, que era un medium que también es muy amigo nuestro y a veces colabora con nosotros, pues lo que hicieron fue entrar en la casa y ver quién había ahí. Si ahora hay tiempo, Paloma os explica la sesión que ellos tuvieron, pero para mí, desde fuera, que me dices, lo que más me emocionó, pues fue ver que un niño no se había dado cuenta que se había muerto porque se había muerto de un accidente de coche y que seguía allí jugando porque ese había sido su casa. Entonces había vuelto a su casa y seguía jugando con los juguetes ajenos, pero seguía jugando en su casa. Nadie había venido a por él después de los años que nosotros más o menos sabíamos cuándo este niño había muerto del accidente y en el año en el que estábamos, ¿no? Y da la casualidad que en un momento ya de desesperación, cuando nadie venía por el niño, que Paloma y Daniel no podían acudir a nadie del otro lado para que pudiera venir, pues empiezan los dos a oír unos ladridos de perrito. Y entonces Paloma y Daniel y nosotros que estamos de espectadores, nos enterneció muchísimo el comprobar cómo un perrito que había sido de este niño vino a recogerle y a llevárselo al otro lado, porque el niño, al ver el perro, que era uno de los amores que habían sido de su vida, pues corrió detrás del perro, lo hizo divinamente, llegó hasta él, empezó a dar lametones y luego salió corriendo para que el niño le siguiera y de ese modo se lo llevó al otro lado. Entonces no me digáis que bueno, ninguno de la abuelo. Ni el abuelo vino. Bueno, vino, pero de alguna manera. Pero el niño no le hizo caso al abuelo. El niño no le hizo caso al abuelo porque no tenía nada en común con el abuelo. Pero bueno, te quiero decir que la ternura de una mascota, que yo creo que ha sido la primera y única vez que hemos tenido que una mascota nos haya ayudado, una mascota del otro lado, no lo olvidemos, nos haya ayudado a los del más acá a solucionar un tema. Fue enternecedora la escena de ver a ese niño y a ese perro. Bueno, el perro, los lametones, al final acabaron los dos por el suelo, rodando por el suelo, los dos agarrados, abrazados, jugando, una maravilla. Y luego ya el perro se pone a correr y ya el niño echa a correr detrás del perro, echa a correr y ya se perdieron. Y desde el punto de vista paracientífico, ¿qué posible explicación tiene que el alma de un perro esté en el otro lado? Parece ser que las mascotas que han tenido lazos afectivos con personas en el más acá tienen la posibilidad de continuar con su identidad en el otro lado. Estamos lamentablemente ya llegando al final de nuestro tiempo. Querría hacer una pregunta para quien quiera contestarla. Después de todos vuestros contactos con el más allá, ¿qué conclusión sacáis? Es decir, ¿qué pensáis que nos espera después de la muerte? Pues otra vida. Sí, otra vida y otra gran conciencia. Y parece que mejor. Fíjate, qué curioso. La conciencia pervive. La conciencia individual parece ser que pervive después de la muerte física. Esta es la última tendencia científica de investigación tanto en Canadá como en Estados Unidos. La conciencia sigue existiendo en otra realidad. Y algo importante que curiosamente encaja con muchos de los estudios que se están haciendo, ¿no? Y es que la idea de sentimiento, que no sentimentalismo, sino sentimiento, junto con la conciencia, son motores muy potentes y perviven. O sea, la demostración que tenemos en todo lo que ocurre con EPTA es que el sentimiento unido a una intención va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como lo normal o lo habitual. Entonces, ¿y qué esperáis encontrar? Es decir, siempre se ha especulado mucho con que en esa realidad no existe el tiempo. ¿Algunos detalles más que pudierais adelantarnos? No existe el tiempo. Ni el espacio. El tiempo es un problema nuestro, el tiempo es un problema de esta realidad. Nosotros no podemos percibir más que con la dimensión tiempo, no podemos salirnos de esa dimensión, pero eso no quiere decir que en otras realidades, en otros mundos, sean mundos donde no existe tiempo. Quizás pueda ser, perdona. De hecho, los que nos vienen, con los que nos comunicamos, muchas veces están muy desorientados. Les pides una fecha y no te la saben dar porque ellos ya no tienen ese concepto de tiempo.
y quizás el tiempo justamente para nosotros que tenemos la conciencia del corsé de lo efímero sea tan importante, pero para ellos, para muchos de ellos, que eso se desdibuja y ya se convierte en otra cosa. Bueno, lo que me gusta especialmente de vosotros es el mensaje tan tranquilizador que dais siempre. Siempre huís del alarmismo y siempre, lo he podido comprobar en directo, como siempre dais un mensaje tranquilizador, siempre dejáis muy calmada la situación. Por último, si alguna de las personas que nos está viendo estuviera sufriendo algún tipo de poltergeist o de fenómeno extraño, de casa encantada en su domicilio, ¿qué mensaje le daríais? Yo te diría que lo primero, que se tranquilice, porque ni el más allá es malo como te lo pintan en las películas o en los libros de terror, y el más allá, sin embargo, como dicen Paloma y Aldo, es una situación que se parece a la nuestra y que por lo tanto puede tener una problemática, pero que se les puede ayudar. A ver, si no se han dado cuenta que se han muerto, si tienen unos afanes excesivos a sus propiedades, a su ego, a su soberbia, que ese es el problema que muchos de ellos tienen, bueno, pues, y si lo que quieren es una información para poder seguir camino, pues ahí están Paloma y Aldo para ayudarles. Por lo tanto, primero, tranquilidad. Segundo, acudir a las personas adecuadas, porque muchas veces esta gente acude a la primera persona que ve de anuncio en una revista, de una cosa de estas, y que más que beneficio le pueden causar un daño tremendo. Y lo hemos vivido en nuestras experiencias de tener que arreglar entuertos que habían hecho otras personas que habían ido a esa, le habían sacado el dinero de mala manera, le habían metido en la cabeza una serie de ideas tremendistas de malignidad, de espíritus malignos que tenían invadida su casa, que no es la realidad. Por lo tanto, acudir a las personas adecuadas, y si ellos deciden que nosotros podemos ser, que puede ser, pues tenemos la página web www.grupoepta.com, tenemos en Facebook también, grupoepta.com, también tienen teléfono de Paloma por las tardes a partir de las 5 de la tarde, 91 355 9700, y bueno, ya hemos dado tres contactos posibles que ahí están y que pueden llegar a través nuestro. Y enlazando con la pregunta inicial que hiciste, otra cosa que es importante en EPTA, junto con la idea de investigar, de tener cierto rigor necesario, es primero, en nuestras investigaciones, lo primero que buscamos es la causa física, la causa de aquí. Para que la gente esté tranquila, primero que no piensen tanto que está allí, primero ver si está aquí y con mucha calma. Bueno, pues si les ha gustado el programa, si aún se han quedado con ganas de más, porque lo que hemos visto aquí ha sido, bueno, pues como pueden imaginarse, solamente un aperitivo de, bueno, de todos los casos que el grupo ha investigado durante todos estos años de experiencia, pues les recomiendo encarecidamente, empezando cronológicamente, hay alguien aquí, de Sol Blanco Soler, un resumen de sus casos clásicos, de los primeros casos que investigaron. También les recomiendo otro grandísimo libro, Experiencias en la Frontera, de Paloma Navarrete. Aquí es donde ella cuenta todas estas sus vivencias, todas estas experiencias que ha tenido con el más allá, y que realmente hay algunas que les van a impactar muchísimo. Y si les interesa también, si aún no tienen suficiente, tenemos también las Casas Encantadas y Tesoros y Niños Perdidos, la segunda parte de Hay alguien aquí, de Sol Blanco Soler, donde cuentan todos los casos pero más recientes del grupo EPTA. O sea, 3 libros en los que se puede hacer estudiar completamente, casi prácticamente. Creo que en estos 3 libros están incluidos todos los casos, ¿no? La mayoría. Falta uno, Crónicas del Más Allá, que es intermedio, que ahí te vienen también casos, por eso te lo digo. La próxima vez hablaremos de ese libro también, y bueno, como les decía, no se van a aburrir con esto. Son casos, están contados con mucha alegría, como ellos hablan, con mucha naturalidad. Son casos cortitos, se lee muy fácilmente, muy ameno, y les va a encantar. Van a ver cómo van a devorar estos libros, cualquiera de los 3 o de los 4, también incluyendo las Crónicas del Más Allá.
Bueno, pues ya para despedirnos, recordarles que también a nuestras vías de contacto pueden enviar la información que deseen, pueden hacernos consultas, si quieren hacer alguna pregunta también para el grupo EPTA. Saben que por correo info@cordobamisteriosa.es, el Facebook de Córdoba Misteriosa, también el Twitter, @cordomisteriosa. Y aparte, bueno, pues ya saben que pueden entrar en nuestra página web www.cordobamisteriosa.es y ahí pueden consultar toda la información sobre, bueno, las rutas que realizamos nocturnas, sobre los programas atrasados que se hayan perdido, que pueden ver online a la carta. Toda la información la encontrarán www.cordobamisteriosa.es. Muchísimas gracias, Paloma, muchísimas gracias, Sol, muchísimas gracias, Aldo, Piedad, José Luis. Ha sido un auténtico placer. Para mí personalmente ha sido una noche inolvidable y espero que para nuestros espectadores también lo haya sido. Nos vemos la próxima semana.